En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misa en honor de San Raimundo de Peñafort, que fue este hombre de gran sabiduría e inteligencia que defendió y promovió la fe entre los moros en España y muere en 1275. El Evangelio que acabamos de escuchar dice: dichosos aquellos siervos a quienes su amo encuentre velando en cuanto llegue. Dice: yo les aseguro que los hará sentar a la mesa y pasando del uno al otro les servirá. En un primer punto, consideremos que todo cristiano debe velar continuamente sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Porque si a nosotros no nos parece que haya necesidad de la vigilancia en el cumplimiento de nuestras obligaciones, o que lleguemos a pensar que solo basta una atención así ordinaria, constituye esta actitud frente a Dios en una soberbia que nos hace caer en pecados muy graves. Semejante indiferencia provoca la ira de Dios, la cual, viendo la soberbia con que nos atrevemos a poner en nosotros mismos la confianza que hemos de poner en Él, determina negarnos sus auxilios divinos, con los cuales hacíamos el bien y sin los cuales no podemos hacer sino el mal. Entonces nos deja con solas nuestras fuerzas, para que, viendo que no son bastantes a nuestras fuerzas para defendernos de nuestros enemigos, conozcamos nuestra debilidad y nuestra flaqueza por esta experiencia funesta del pecado. Entonces, es fácil de entender. Desde el momento en que nosotros dejamos de vigilar, desde ese momento se acaban, en ese momento se terminan las ayudas divinas. Y como consecuencia, Dios deja de ayudarnos con su gracia. Y este modo de proceder de Dios pues es justo, porque nosotros, habiendo despreciado tantos avisos en que nos manda que velemos sobre nuestras obligaciones, castiga debidamente nuestra temeraria presunción, desamparándonos y dejándonos únicamente en manos de nuestra propia flaqueza. Ahí tenemos, por ejemplo, dos personas importantes de la Sagrada Escritura. La primera, con el rey David, que en una sola acción cometió tantos y tan horrendos delitos, y lo que hizo lo cometió por la falta de vigilancia. Y él mismo, David, dice: en medio de mi abundancia dije para mí, jamás seré apartado ni removido de la gracia y virtud que ahora tengo. Tú, Señor, apartaste de mí tus ojos, e inmediatamente sucedió en mi alma una turbación asombrosa. Si eso no es suficiente, tenemos también el ejemplo de San Pedro, que nuestro Señor les había invitado a sus discípulos a que vigilaran y estuvieran alertas, porque podía suceder que en la noche de su pasión padecieran escándalo sobre su persona. Y llegó a tanto la temeridad de Pedro que no dudó en afirmar, diciéndole a nuestro Señor
Señor sabía cuán necesaria le iba a ser la vigilancia a San Pedro, que quiso que aprendiera con un saludable escarmiento los graves peligros y ruinas espirituales que trae consigo esta vana confianza en nosotros mismos. Y, por lo tanto, lo que Dios hizo fue dejar a San Pedro a sus propias fuerzas y produjo lo que puede producir por sí mismo un hombre débil y miserable. Y lo que hizo fue negar a su maestro, negó a la verdad misma por esencia, negó a Dios, negó tantos milagros y prodigios como habían visto sus ojos, negó la santa vida y costumbres de nuestro Señor, y todo esto lo negó con juramento. Pero en esto mismo hemos de considerar que afirmó que el hombre nunca está en más peligro que cuando confía en sus propias fuerzas, que nunca está más débil que cuando no le robustece el poderosísimo vigor de la gracia, que nunca está más cercano a caer en el precipicio que cuando camina descuidado, imaginando que va seguro. Consideremos en segundo lugar, sabiendo lo que sucedió con Pedro y con el rey David, consideremos que vivimos en un país enemigo y que por consiguiente nos es necesaria la vigilancia para precaver nuestra ruina y caer en manos de nuestro contrario. Es notoria por eso la sentencia de Job, que dice que la vida terrena del hombre es una continua milicia. Y la experiencia diaria nos enseña que, desterrado el primer hombre del paraíso, nos vemos reducidos a vivir desterrados y peregrinos, pisando siempre un terreno mal seguro, cubierto por todas partes con peligros y amenazas. Y por eso San Pedro nos dice que hemos de estar siempre alerta y vigilando, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, son innumerables los avisos y preceptos que hay en la Sagrada Escritura acerca de la virtud de la vigilancia, de manera que no hay punto más capital en la religión sobre que no se haya manifestado más copiosamente la doctrina de nuestro Señor. Vigilen, termina el Evangelio de hoy, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando venga su Señor los encuentre velando. De manera que la vigilancia es una virtud tan universal y tan necesaria al cristiano, como prueban los ejemplos que acabo de mencionar. Y en vista de esto, ¿cuáles podrían ser nuestros propósitos en este día? Hemos visto que son innumerables los enemigos que nos acercan para dañarnos, y extraordinaria también su vigilancia. Desde hoy, pues, debemos atender menudamente a todas nuestras obligaciones, hacer mucho caso a una de las cosas más mínimas de nuestras obligaciones, considerar cada una de ellas como el principal objeto de nuestros esmeros y cuidados, y empeñarnos eficazmente en vencer con nuestra vigilancia la vigilancia de nuestros enemigos. Entonces, cualquier falta en esta materia nos precipita en un abismo. En todas las materias, a todas horas, en todas las ocasiones, nos es necesaria la vigilancia. No durmamos, pues,
como los que están a